En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos estudiando los dones espirituales que se encuentran en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Ayer estuvimos hablando sobre el don de la palabra de sabiduría. Explicábamos que la expresión palabra significa que Dios nos da una fracción de su sabiduría para que nosotros podamos saber qué hacer en determinadas situaciones y en determinadas ocasiones. Quizás podríamos ilustrar este don como en el caso de Salomón, de aquellas dos madres que habían propuesto que una de ellas le había quitado el niño a la otra porque el niño de ella misma lo había ahogado con su propio cuerpo, que eso a veces sucede en diferentes lugares. Y ella le quitó el niño a su compañera y llevaron el caso ante Salomón. Y Salomón, con gran maestría, con gran sabiduría, resolvió el caso y se le dio el niño a su verdadera madre. Y la gente que tuvo conocimiento de este caso estaban maravillados, admirados por la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Quizás también podríamos ilustrar este don de palabra de sabiduría cuando el Señor habla a sus apóstoles y a todos nosotros que en los momentos de persecución, cuando los cristianos sean llevados ante tribunales humanos, no piensen qué es lo que van a decir ni qué es lo que van a expresar para defenderse, sino que simplemente confiemos que en ese momento específico, cuando seamos acusados, el Espíritu Santo nos dará palabra y sabiduría que nadie podrá refutarla. Esto es así. Así ha sido a lo largo de la historia. Hay momentos en que Dios nos da una fracción de su sabiduría, de algo que ocurrió en el pasado, que está ocurriendo en el presente o que está ocurriendo en el futuro. Pero respecto a estos dones que encontramos aquí, son manifestaciones del Espíritu, son actos extraordinarios de Dios. Cuando se dice que Dios nos va a dar palabra de sabiduría, no se está refiriendo a la sabiduría que nosotros hemos adquirido a través de los años, a través del estudio de las Sagradas Escrituras. No se refiere a eso. Se refiere a que en un momento dado que necesitamos de la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo nos da ese don o esa manifestación de ese don de palabra de sabiduría. Como también está el otro don que es semejante a este, el don de palabra de ciencia. Como ya les dije el día de ayer, cómo el apóstol Pedro recibió una palabra de ciencia o la manifestación del don de la palabra de ciencia cuando estos dos hermanos habían sustraído el dinero de la venta de una propiedad que ellos habían prometido dársela a la iglesia. Y que Pedro le dijo, si tú vendiste la propiedad, entonces estaba tu propiedad y también el dinero que te dieron de esa propiedad
estaba bajo tu poder, bajo tu potestad. Bien pudiste haberte quedado con todo ese dinero, porque era tuyo. Estoy parafraseando a Pedro. Pero el pecado de este hombre y de su esposa, el pecado de Ananías y Zafira, fue un pecado a causa de que mintieron. Bien pudieron haberse quedado con todo el dinero y no ir a donde estaban los apóstoles. Pero en ese momento el Espíritu le da una palabra de ciencia o palabra de conocimiento a Pedro. Pedro recibe el conocimiento, la revelación de Dios de que ellos están mintiendo. Y luego Pedro aclara en qué consistía la mentira, que habían sustraído parte del dinero, y Pedro les dice, no has mentido a los hombres, o sea, no me has mentido a mí, habéis mentido a Dios. Entonces ese fue el pecado y mentir a Dios es un problema grave. Y Dios sienta un precedente y esta pareja muere. Este matrimonio fue juzgado su pecado con la muerte física. Tal vez para que nosotros aprendamos que no es bueno y que tiene graves consecuencias mentir a Dios, porque eso es lo que enfatiza Pedro cuando recibe la palabra de ciencia de que ese hombre y su mujer han mentido, que propusieron. Y luego Pedro declara, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón y mintieras al Espíritu Santo? Entonces ve usted que también aquí vemos una palabra de ciencia, de conocimiento. Palabra significa que Dios nos da una fracción de su infinito conocimiento para que nosotros podamos usar esa fracción, esa pequeña manifestación del conocimiento divino para edificar a la iglesia. En este caso, ahí se revela que este matrimonio está mintiendo. Así que vamos a ver en las Escrituras varios ejemplos de esto, de cómo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo un profeta que tenía un criado llamado Jesse, y este criado lleno de avaricia le pidió a Naamán el sirio, que había sido sanado de lepra de la piel, dinero, o sea, unos mantos y un lingote. Entonces Dios le dio una palabra de conocimiento al profeta y el profeta Elías le habló a Jesse, su criado, y le dijo cuál era su pecado. Y la lepra de Naamán se pasó al criado del profeta. Pero ahí también tenemos un ejemplo de lo que es la palabra de ciencia, cómo Dios va revelando hechos que están ocultos a los ojos de los seres humanos, pero que pueden estar ocurriendo en este mismo momento. Dios nos va revelando ciertas cosas y estos son los llamados dones de revelación. El caso también del otro don de revelación, que es el don de discernimiento de espíritus. La verdad es que es bastante difícil que nosotros conozcamos si una persona está poseída de espíritus malignos o simplemente es una persona que tiene problemas
mentales, asuntos que tienen que ver con la deficiencia cerebral o con la forma de pensar o un problema simplemente psicológico. Entonces, como no sabemos discernir porque el diablo es astuto y puedes tener poseído a otra persona, aunque podemos discernir por los síntomas, por la manera de hablar y de actuar, que probablemente esa persona esté poseída de demonios, la única manera segura de que sepamos que esa persona no tiene un problema psicológico o un problema mental o una deficiencia en su cerebro, sino que en verdad está poseído, pero para saber si está poseído necesitamos ese don de revelación que se llama discernimiento de espíritu. Tenemos un caso ahí bien fácil de entender, un ejemplo. Cuando Pablo y su equipo solía pasar por cierta calle para ir a predicar, una muchacha joven que tenía un espíritu pitónico, un espíritu de adivinación, salía a la puerta y gritaba y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. A ellos escuchad. Y esta muchacha lo hacía todos los días porque Pablo pasaba con sus compañeros por ese lugar, hasta que desagradó a Pablo, o quizás en ese momento Pablo recibe una manifestación del don de discernimiento de espíritu y le desagrada lo que esta muchacha estaba diciendo. Y volviéndose hacia la muchacha, pero hablándole al demonio que está en la muchacha, le dice: te mando en el nombre de Jesús de Nazaret que salgas de ella. Y en ese mismo momento el demonio salió. Entonces, para eso es que se requiere el don de discernimiento de espíritu. Un ejemplo: supongamos que un misionero es enviado a un determinado lugar donde hay mucha hechicería, donde se practica la brujería, donde la mayoría de las gentes están siendo extraviadas, enseñadas sobre doctrinas de demonios. Ese misionero ciertamente, si va a predicar el evangelio ahí, si Dios lo ha enviado a ese lugar, él debería de orar y decirle al Señor: Señor, dame el don de discernimiento de espíritus, porque en esta aldea, en este pueblo, en esta región, la gente practica, casi toda la gente practica la hechicería, la brujería y cualquier otra manifestación demoníaca. Entonces, de acuerdo a las necesidades que uno tiene cuando va a ministrar la palabra en algún lugar, uno puede pedir ciertos dones. Supongamos que un pastor es enviado a un lugar muy remoto donde no hay médicos, no hay clínicas y hay mucha gente enferma, como en el caso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que en la época de Jesús la gente estaba muy enferma, la medicina prácticamente era nula, no existía. Cristo dijo que más bien una mujer había padecido mucho de los médicos. Entonces, si un misionero se encuentra en una situación como Jesucristo, que eran cientos, quizás miles de gentes muy enfermas que venían a Cristo y Cristo los sanaba. Si un misionero o un pastor está en un lugar donde se requiere, pero con urgencia, el don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades, porque la gente padece enfermedades y no sabe qué hacer, se está muriendo la gente por tantas enfermedades. Entonces este pastor o los líderes de esta iglesia, yo pienso que deberían de orar para que Dios les diese los dones
de sanidades, el don de fe, el don de hacer milagros. Porque estos dones tenemos que pedirlos. Ya sabemos que el hecho de que Dios nos dice, pidan, yo les voy a dar, pero Él nos va a dar de acuerdo a su voluntad soberana. Dios no pone en peligro, no compromete su soberanía. Cuando nos dice, ustedes pidan y van a recibir, llamen y se les abrirá, busquen y hallarán. Ciertamente eso es lo que tenemos que hacer en oración, perseverar, pero Dios no compromete su soberanía. Él tiene la última palabra. Él sabe si nos da determinado don o no lo da. Pero es lógico pensar que si necesitamos tener una herramienta para servir a Dios con mayor eficacia en su reino y cumplir así su obra, es necesario que nosotros procuremos los mejores dones. Pablo, donde llegaba, oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Así que los apóstoles hicieron maravillas en el nombre del Señor a través de los dones de fe, los dones de sanidades y también ministraban con los dones de revelación como palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Estos dones deberían de estar en vigencia y manifestarse en este tiempo, porque yo tengo más de 55 años, tengo como 57 años de leer la Biblia, de predicar, y no he encontrado un tan solo texto de las Escrituras que digan que Dios ya suspendió, quitó esos dones. Estos dones están en vigencia y debemos de pedirlos y actuar en fe. Estos dones Dios no ha mutilado, Dios no le ha quitado a la iglesia la habilidad necesaria para hacer su obra. No, tenemos que clamar pidiéndole a Dios los dones necesarios. Yo pienso que los dones de sanidades son muy necesarios en este tiempo. La gente está muy enferma, viene a nosotros y nos dice, pastor, ore, y oramos y no sucede nada. Entonces deberíamos de pedirle al Señor los dones de sanidades, el don de fe y el don de hacer milagros. Esas manifestaciones del Espíritu para que podamos nosotros ministrar a las necesidades del pueblo de Dios. Mañana vamos a continuar hablando sobre estos dones. Yo lo espero y mientras tanto oremos y pidámosle al Señor las herramientas necesarias para hacer su obra. Dios les bendiga y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.